Buenas noches, mi nombre es Marcelo y hoy les hablaré de dos procesos muy importantes en dirección de proyectos del libro PMBOK, que es verificar y controlar el alcance. Cuando hablamos de verificar y controlar el alcance, nos referimos al área de conocimiento de gestión del alcance, que está dentro del grupo de seguimiento y control. Uno de los procesos de seguimiento relacionados con la gestión del alcance es validar el alcance. Validar el alcance es establecer la sistemática para formalizar de alguna manera la aceptación de esos entregables que vamos generando en los diferentes procesos de ejecución y verificando a través del control de calidad. De alguna manera, es la revisión que va a hacer el cliente o el patrocinador de esos entregables para asegurarse que son satisfactorios o que cumplen los requisitos o las expectativas que tenía para ese entregable y lo aceptan, es decir, cedemos o hay un cambio de responsabilidad desde la dirección del proyecto hacia el cliente o patrocinador que aceptaría ese entregable. Por lo tanto, como entrada de este proceso validar el alcance, lo que vamos a tener por un lado es toda la información relativa a los requisitos, porque lo que vamos a hacer es comprobar, el patrocinador o el cliente van a comprobar que el entregable que están evaluando o que están validando cumple los requisitos. Por lo tanto, necesitaremos toda la información relativa a los requisitos, la documentación de los requisitos y la propia matriz de trazabilidad de requisitos. Además de eso, los productos entregables en sí que vamos a validar. Estos productos entregables ya vienen verificados, es decir, ya han pasado por el control de calidad y dentro del control de calidad hemos visto nosotros internamente que ya cumple con los requisitos. El resultado de este proceso van a ser estos productos entregables aceptados y el cliente o el patrocinio va a estar conforme. O en caso de que no cumpla o se detecte en ese momento que no cumple con los requisitos, solicitaremos los cambios correspondientes, o bien reajustar el entregable, o bien reajustar todo el proceso que ha generado el entregable. A continuación veremos una secuencia relacionada con los procesos previos que van generando los diferentes entregables. La realización de los entregables se hace a través del proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que es un proceso de ejecución. Estos entregables pasan por todo el control de calidad, que es uno de los procesos de seguimiento. Aquí pueden ocurrir dos cosas. En nuestro control interno de calidad, puede ser que el entregable cumple los requisitos inicialmente previstos, por lo tanto, ya podríamos validar el alcance. O bien, ocurrir que detectemos que no cumple con algunos de los requisitos. En ese caso, solicitaríamos internamente un cambio y una reparación de defectos, lo que correspondiese, y arreglaríamos ese entregable y volveríamos a inspeccionarlo una vez solucionado el problema o generado un nuevo entregable. Este entregable, una vez ya reparado, activaría de nuevo el proceso de validar el alcance. En la validación del alcance lo que hacemos es reunirnos con nuestro cliente o patrocinador, y es el cliente o el patrocinador el que valida si ese entregable que le estamos presentando cumple o no con los requisitos que había previsto. Entonces puede ser que acepte el entregable si efectivamente cumple las especificaciones previamente acordadas, o bien puede rechazarlo por si alguna de las especificaciones no cumple y tendremos que averiguar nosotros dónde ha estado el problema, si es un problema de control de calidad, un problema de actualización de requisitos, y eso lo haríamos a través de un nuevo proceso de control de cambios. Por lo tanto, el proceso de validar el alcance va a estar siempre o se va a poner en marcha al finalizar el proyecto o en una de las etapas finales. No olvidemos que estamos en un proceso de seguimiento, no es un proceso de cierre. Aunque estemos hablando que se hace al final de las etapas finales del proyecto o de la fase. En aquellos proyectos que tengan diferentes fases, tantas veces se vayan a ir cerrando alguna de las fases generando entregables, pues tendremos que ir validando los diferentes entregables. O bien, si un entregable va a ir generando por partes, tendremos que ir validando las diferentes partes del entregable. Como comenté anteriormente,
Este proceso realmente lo va a llevar a cabo el cliente o el patrocinador, que va a ser el que va a recibir el entregable y va a comparar lo que recibe con sus especificaciones iniciales. En caso que por circunstancias nuestro proyecto lo cancelemos anticipadamente, lo detengamos por razones que sea, bien porque queda sin recursos, ya no interesa, en fin, paremos el proyecto, es obligatorio validar todos los entregables que hemos generado hasta ese momento, o bien la situación que tenga cada uno de esos entregables. Es decir, cancelar anticipadamente un proyecto no nos exime de tener que validar los resultados que hemos conseguido con ese proyecto. Más que nada porque quizás esos resultados, esos entregables, esa documentación, nos puede servir para proyectos futuros o para retroalimentar los activos de nuestra organización. También puede ocurrir que en alguno de esos procesos de validación del alcance no tengamos respuesta, no tengamos una aprobación, porque puede ser que no sea una inspección inmediata conforme entregamos el producto o el resultado a nuestro interesado, sino que tenga un periodo de prueba o de ensayo en sus instalaciones, y puede ser que no tengamos retroalimentación de aceptación o rechazo de esos entregables. Para evitar esas situaciones, debemos tener previamente procedimientos de escalado de la petición de aceptación, es decir, si el interesado con el que nosotros habitualmente gestionamos la validación del alcance no nos da respuesta, tenemos que tener prevista la posibilidad de escalar esa petición o esa evaluación a otros interesados de mayor rango o de mayor nivel jerárquico. Vamos a revisar ahora el proceso de control del alcance. El alcance es una de las piedras angulares del desarrollo del proyecto, es decir, el alcance contempla todo lo que hay que hacer en el proyecto. Por lo tanto, el seguimiento del alcance o controlar el alcance del proyecto, que no varíe de forma descontrolada, es algo muy importante que tiene muchísimo impacto sobre otras variables que se miden en el proyecto, que pueden ser los costos, calidad o tiempo de duración. El control del alcance es el proceso de seguimiento del estado del alcance del proyecto, del producto del proyecto y gestión de los cambios. De lo que se trata con el control del alcance es de comprobar o de hacer seguimiento más que de comprobar que se estén ejecutando todos aquellos paquetes de trabajo que habíamos dicho que se iban a ejecutar y no otros. Tanto no otros, me refiero a no otros que sean nuevos, que hayan surgido ahora y que se gestionen como explicaré a continuación. El control del alcance es el proceso de seguimiento del estado del alcance del proyecto, del producto del proyecto y gestión de los cambios. De lo que se trata con el control del alcance es comprobar o de hacer seguimiento más que de comprobar de que se están ejecutando todos aquellos paquetes de trabajo que habíamos dicho que se iban a ejecutar y no otros. Tanto no otros, me refiero a no otros que sean nuevos, que hayan surgido ahora y que se gestionen como explicaré a continuación, como otros que a lo mejor resulta que estaban previstos y ahora no son necesarios. Los cambios que sean necesario incorporar en el alcance deberían atravesar o ser sometidos al control integrado de cambio, de tal manera que pueden ser incorporados en las nuevas ediciones de planificación de todo el proyecto, así poder prever y controlar el impacto que tiene sobre el mismo. El proceso tiene unas entradas que, como en otros casos son comunes, el plan de dirección de proyectos o los datos de desempeño del trabajo del proyecto, y otras específicas del control del alcance, que son documentos de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Documentos fundamentales para poder realizar este control, es decir, conociendo los requisitos que tenemos que cumplir en la matriz de trazabilidad, es decir, cuándo serán incluidos estos requisitos, quién lo ha hecho, con qué motivos. Podemos hacer una gestión del control del alcance, saber qué es lo que está incluido, lo que no y por qué motivo. Igual que podemos incluir nuevas partidas o nuevos elementos en el alcance, podemos retirar aquellos que han quedado obsoletos. Ya digo, analizando la matriz de trazabilidad, el motivo o el momento en el que fueron incluidos. Las salidas son información de desempeño de trabajo,
y solicitudes de cambio que son iguales a la de cualquier proceso de seguimiento. Y luego están las específicas del control del alcance, que son actualizaciones del plan de dirección del proyecto, documentos del proyecto actualizado y activos de los procesos de organización actualizados. En cuanto a la herramienta, es el análisis de variación. Los objetivos del proceso es sobre todo fundamental evitar la corrupción del alcance, pero también evitar los cambios incontrolados. Esto no quiere decir que no se admitan cambios, lo que quiere decir es que los cambios tienen que ser revisados y aprobados, de acuerdo con el sistema que hayamos puesto en marcha en nuestro proyecto. No estamos diciendo que el proyecto tenga que ajustarse de principio a fin, tal y como estaba previsto inicialmente. Hay que estar abierto a las variaciones que serán posibles, serán frecuentes en nuestro proyecto. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esas variaciones se tienen que hacer con criterio y no a lo loco. Hay que facilitar la introducción de nuevos entregables o características aprobadas, pero insisto en el mismo concepto, es aprobado, que se vea que es necesario, y luego por supuesto, pero esto es para proteger los objetivos del proyecto, es decir, el alcance o costes o duración. Hay que evitar hacer actividad más que las estrictamente necesarias. Solamente deberíamos hacer aquellas que estén dentro de nuestro alcance, tanto inicial como si es actualizado, porque ha sido ampliado con distintas solicitudes de cambios aprobadas. La herramienta que se utiliza en nuestro caso es el análisis de variación, que sencillamente es medir lo que se ha hecho frente a aquello que tendríamos planificado, se compara y se comprueba que efectivamente se ha hecho aquello que se tenía planificado y que no se ha hecho nada distinto a eso. En el caso de existir desviaciones, es necesario analizar causas y tomar acciones al respecto para poder devolver al proyecto a su situación inicial. Bueno, espero que les haya servido y eso sería todo. Adiós.